Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a seguir trabajando con HTML5 y CSS3. Entonces vamos a tener nuestra práctica número 2. Si se está preguntando qué le toca hacer el día de hoy, al igual que en la sesión de clases anterior, le toca hacer una réplica de todo lo que yo vaya a hacer en el video. Recuerde que estas prácticas a usted le van a servir demasiado porque al final usted me tiene que entregar una página web donde la va a trabajar solamente con los conceptos que hemos visto aquí en la clase. Y todo lo que usted va a utilizar deben ser elementos que hayamos estado tratando en el transcurso de estas sesiones. No voy a aceptar elementos que no hayan sido vistos en clase a menos que usted me haya preguntado por ellos o me haya pedido permiso para hacerlo. Entonces muchachos, en el día de hoy vamos a hacer nuestra práctica número 2. Para esto vamos a abrir nuestro editor de texto Sublime Text y vamos a crear nuestra página web, nuestro documento HTML. Tengo aquí entonces abierto un documento en blanco y voy a guardarlo en un lugar específico. Ya tengo por aquí donde guardarlo, usted también debe buscar en dónde hacerlo. Yo voy a decir que eso es un documento HTML y que su nombre es index. Recuerde que va con la extensión .html. Entonces ya tengo listo para trabajar mi primer documento. Voy a crear un nuevo archivo y este archivo va a ser mi archivo .css. En el mismo lugar donde guardé mi documento index voy a crear una carpeta que se va a llamar CSS, en eso habíamos quedado la clase anterior, y dentro de esa carpeta CSS voy a guardar un documento que va a ser de ese tipo, CSS, y se va a llamar estilos, estilos.css. Vamos a darle guardar. Entonces ya tengo listo mi documento index.html y mi documento estilos.css para comenzar a trabajar. Vamos a ir sobre nuestro documento HTML y vamos a crear un formato básico de página web. Aquí lo tenemos. Dijimos que lo único que le agregamos para hacerlo diferente es la etiqueta lang, que es para establecer el lenguaje, y le vamos a decir que es en español. Vamos a aprovechar que tenemos aquí la etiqueta del título y vamos a escribir el título que es para el usuario, el que alcanza a ver en la parte superior de la pestaña. Vamos a escribir práctica número 2 HTML5. Dentro del head, desde la clase anterior utilizamos unas etiquetas más. La primera etiqueta que utilizamos era la etiqueta meta con esa característica que es charset UTF-8. Ya habíamos quedado que eso es un tipo de codificación internacional que me sirve para muchas cosas, entre ellas no tener que estar tildando con código las vocales, sino simplemente escribir y que él me reconozca esa tilde. La segunda etiqueta que vamos a utilizar también es meta, pero vamos a darle un nombre de description. Y recordemos que esto me sirve para dar una descripción de mi página web al navegador de búsqueda. Yo simplemente voy a escribir aquí ejemplo de HTML5. Vamos a utilizar una etiqueta meta más, cuyo nombre en este caso va a ser keywords. Recuerde que le había dicho que keywords es simplemente para las palabras clave y el contenido de esas palabras clave depende de nosotros. En este momento solamente voy a utilizar dos. Vamos a decirle que es HTML5 y separado por comas CSS3. Vamos a dejarlo corto hasta ahí. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos ir enlazando el archivo que creamos de estilos.css con nuestro documento index. Recuerden que para enlazar ese archivo utilizamos la etiqueta que se llama link, y cuando damos tabulador Sublime Text me completa lo que yo necesito para enlazarlo. Es de tipo hoja de estilo y CSS. Entonces aquí en href lo único que hago es escribir el lugar en donde tengo guardado ese documento. En mi caso es una carpeta que se llama CSS y dentro tengo un documento que se llama estilos.css. Vamos a guardar los cambios y actualmente no debemos tener nada, lo tengo aquí. Actualmente lo único que tenemos es este título, práctica número 2 HTML5, es lo único que es visible al usuario en estos momentos. ¿Qué más vamos a hacer dentro de la etiqueta body? Vamos a separarla un poco para poder verlo. Voy a ir agregando algunas cosas que usted tiene que ir agregando también. Primero vamos a agregar una etiqueta H1. Dentro de esta etiqueta H1 yo voy a escribir
el nombre de nuestra escuela. Vamos a seguir bajando, vamos a dejar un pequeño espacio allí y voy a escribir ahora dentro de una etiqueta H2 nuestra misión. Vamos a tildar misión, exacto, nuestra misión, y dentro de una etiqueta H3 vamos a darle el contenido, digamos, de esa misión. En este caso es eso que tengo en pantalla. ¿De dónde estoy sacando este texto? De la página web de la normal. Entonces, para que a usted se le haga más fácil y también copie y pegue como lo hago yo, entra a la página web de la normal, que ahí tiene esa información. ¿Qué más vamos a agregar? Voy a agregar una etiqueta H+, que es H2. Nuevamente vamos a copiar y a pegar esta que tengo por aquí, porque ya no es nuestra misión, sino nuestra visión. Y en unas etiquetas H3 vamos a hacer la descripción de esa visión. Listo, aquí tenemos la descripción de esa visión. Voy a ir guardando los cambios, vamos a ir actualizando nuestra página web y miren lo que tenemos. Tenemos un título que es un H1, tenemos otros títulos más, esto es un H2, esto es un H2 también, y esto que tenemos aquí más esto son H3. Hasta el momento simplemente llevamos texto en pantalla. Vamos a seguir editando un poco más nuestra página web y vamos a agregar un texto H2 más, pero esta vez lo vamos a llamar Información ESAL 2018. Todo esto recuerde que lo estoy sacando de la página web de la normal. Dentro de una etiqueta H3 vamos a agregar justamente la descripción de esta información ESAL. Listo, aquí tengo guardada esa información y ahora voy a crear unas listas. Recuerden que para crear listas, que lo vimos al principio del año, utilizamos las etiquetas UL y cada elemento de la lista vamos a llamarlo con la etiqueta LI. Entonces vamos a completar 8 elementos, los cuales son esos que me aparecen en pantalla. Entonces tengo una lista en viñetas de 8 elementos y esos son los 8 elementos que tengo. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver cómo está quedando nuestra página web. Actualizo y hasta el momento tengo eso, una página web plana que no tiene ningún tipo de estilos ni nada parecido. Vamos entonces a comenzar a darle los estilos a esta página web. Pero antes de darle los estilos, vamos a hacer algo que no hemos hecho en comparación a las clases anteriores, pero lo vamos a hacer de ahora en adelante. Lo primero es abrir una nueva pestaña de nuestro navegador y buscar eso que aparece aquí, Normalize. Tenemos que buscar esta palabra, Normalize, mire que termina en Z. Vamos a darle clic y al primer resultado de búsqueda vamos a entrar allí. Debe aparecerle una página web muy similar o bueno, idéntica a esa que yo tengo aquí en pantalla. Vamos a darle clic aquí donde dice el botón de descargar. Esa es la versión actual y nos aparecen muchas cosas ahí en la pantalla. Todo esto que nos aparece lo vamos a copiar, absolutamente todo. Vamos a copiar este texto, vamos a venir a nuestro editor, a nuestro Sublime Text. Vamos a crear un nuevo archivo y a este nuevo archivo lo vamos a guardar, Save As, dentro de la carpeta que ya hicimos, CSS. Vamos a guardarlo allí, vamos a decir que es de tipo CSS y se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar Normalize, al igual que cuando hice la búsqueda, pero va a ser con extensión CSS. Vamos a guardar, vamos a pegar todo lo que yo me traje de la consulta que hice en la página web y vamos a guardar los cambios, control S. Una vez que lo guardé, vamos a dejarlo por aquí al ladito y ya les explico para qué funciona esto. Vamos a ver algo. Esta es mi página web, la que hemos venido trabajando. Si ustedes se dan cuenta, entre el borde de la pantalla y la letra, la primera letra que yo utilizo en mis párrafos, hay un espacio, ¿cierto? Ese espacio va cambiando entre navegadores. Es decir, en Google Chrome se ve de esa forma. Vamos a hacer una práctica, vamos a abrir por acá otro navegador, vamos a abrir Opera, vamos a pegar nuestra dirección y fíjense que el espacio cambia un poquito. Entre cada navegador ese espacio va a ir cambiando, no solamente el de aquí, el de la esquina izquierda, ¿sí? El de la parte izquierda, sino que va a ir cambiando a medida que nos vayamos desplazando en la página web. Resulta que los diferentes navegadores hacen que nuestras páginas web se vean de formas un poco diferentes. Entonces, si usted trabaja una página web en Google Chrome, es posible que cuando la abra con otro navegador se le vea pues lo mismo, va a mostrar la misma información, pero que el despliegue en pantalla sea un poco diferente.
¿Qué hace esta página de Normalize? Hace que los márgenes de nuestras páginas web sean muy similares a pesar de que cambiemos de navegadores. Entonces es una forma de trabajo universal para que nuestras páginas web se vean casi de la misma forma entre los diferentes navegadores que podemos tener. Es un archivo .css y como es un archivo .css tenemos que llamarlo de nuestro archivo index. ¿Cómo hacemos para llamarlo? Lo vamos a hacer desde la parte superior a donde creamos nuestra página de estilos, a donde nos llamamos nuestra página de estilos. Vamos a copiar este código porque lo vamos a reutilizar y aquí simplemente vamos a cambiar el nombre. Recuerden que le pusimos el nombre Normalize. Utilizamos el nombre Normalize, simplemente lo escribimos y guardamos los cambios. Una vez que guarde los cambios, vean cómo se ve nuestra página web anteriormente. Voy a actualizarla y vean que ahora ese espacio, ese margen ya cambió. Usted me puede decir, profe, pero a mí me gustaba ese margen, se veía mejor con margen. Ese margen lo establecemos nosotros manualmente con el uso de la CSS. Con el uso de la CSS. Si nosotros dejamos ese margen y establecemos un margen aquí de 10%, viene un margen de 10% y después viene el margen del navegador. Entonces no viene siendo de 10%, viene siendo de más. Por eso nosotros tenemos que buscar la forma de que en todos nuestros navegadores se vea exactamente igual. Una vez que ya enlazamos el normalize.css y que ya tenemos completa nuestra información de la página web, ya podemos comenzar a trabajar en nuestra página de estilos. Esta de Normalize, si usted quiere, la cierra porque ahí no hay más nada que hacer, la vamos a dejar tal cual como está. Vamos a comenzar a trabajar en nuestra página de estilos. Lo primero que vamos a hacer para cambiar en nuestra página de estilos es dentro de nuestra etiqueta body. Entonces yo escribo body tal cual lo hicimos en la clase anterior. Escribo body, abro y cierro llaves y dentro del body yo puedo escribir las propiedades que yo quiero que tenga. En este caso quiero que mi primera propiedad sea la propiedad background color. Yo voy a utilizar la propiedad background color y le voy a establecer un color, ese pequeño color que tengo allí. Voy a guardar los cambios y como ya tengo enlazada mi página de estilos con mi página index, en el momento que yo actualice, vean que ya aplicó el cambio. Es un color gris. Vamos a seguir trabajando en nuestra página de estilos y vamos a hacer algo más. Aquí yo voy a agregar una etiqueta que no hemos utilizado hasta el momento. Es la etiqueta nav. Pero esa etiqueta nosotros aún no la hemos declarado acá dentro del index. Entonces vamos a buscar el lugar en donde declararla. Yo voy a hacer que alrededor de la etiqueta H1, en donde tengo Fundación Escuela Normal Superior de Yarumal, voy a utilizar una etiqueta nav. La etiqueta nav tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Debe quedarles así. La etiqueta nav de apertura encima, el H1 en el medio y la etiqueta nav de cierre al final. Vamos a guardar estos cambios. Si yo actualizo mi página web, pues no pasa absolutamente nada porque no le he dado propiedades a ese nav. ¿Qué es el nav? Vamos a irnos a nuestra presentación de PowerPoint y recordemos que el nav lo utilizamos para contener el menú de una página web. Recuerden que ese menú de una página web es donde nosotros tenemos inicio, quiénes somos, contáctenos y ese tipo de cositas que encontramos en las páginas web generalmente. Entonces vamos a asimilar que estamos utilizando esta etiqueta nav, que no es más nada que una caja que se va a llamar nav y que tenemos que darle propiedades. En este momento nosotros no vemos nada en el navegador porque esa caja está vacía, está sin propiedades y por eso no vemos absolutamente nada. Vamos a comenzar a darle entonces propiedades a nuestra caja nav. Ya acabo de declarar nav dentro del código, entonces yo voy a llamar nav dentro de mi archivo CSS. Aquí tengo el nav, se llama exactamente igual que el body. ¿Por qué se llama exactamente igual que el body? Porque recordemos que teníamos esto la clase anterior. Teníamos que podemos utilizar selectores. Esta es la sintaxis en la cual trabajamos en CSS. Esa sintaxis viene un selector, unas llaves de apertura, unas llaves de cierre y en medio de esas llaves viene una propiedad, dos puntos, un valor y siempre termina en punto y coma. Las llaves, los dos puntos y el punto y coma son obligatorios.
El selector puede ser de tipo etiqueta, de tipo atributo, de tipo ID o de tipo clase. La propiedad puede ser de tipo objeto, de tipo forma, de tipo texto o de tipo color. Y las vamos a ir utilizando todas, tanto los selectores como las propiedades, a medida que vamos avanzando en estas prácticas. En el día de hoy vamos a utilizar selectores de tipo etiqueta, que es los que hemos hecho del body y del nav, pero vamos a utilizar también uno de tipo ID. Vamos a ir utilizándolos a medida que avancemos. Entonces me regreso al código y dentro del nav voy a comenzar a hacer cositas, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer es que a esa caja del nav le voy a establecer un alto. Ese alto puedo hacerlo de dos formas. Vamos a establecer entonces esta propiedad de height, que es la propiedad de altura, es decir, el alto que va a tener esa caja. Yo puedo establecer un valor para esta propiedad que puede ser en píxeles o en porcentajes. Cuando utilizo la propiedad en píxeles, el valor en píxeles, le estoy estableciendo un valor fijo. Es como utilizar centímetros, digamos, porque también son unas unidades. Yo puedo decir que voy a utilizar 25 píxeles, que es lo que voy a hacer aquí, y digo 25 px. Recuerden que en punto y coma es obligatorio. Entonces le estoy diciendo que el alto va a ser de 25 píxeles, pero yo voy a utilizar una propiedad acá ahora que es para el ancho, y el ancho no lo voy a dar en píxeles, el ancho lo voy a utilizar en porcentaje. Y usted me va a preguntar, profe, ¿por qué? Ya le voy a responder. Resulta que los píxeles es una unidad y es una unidad fija. Y el ancho lo utiliza en porcentajes y es una unidad que puede ser variable. Resulta que la forma en que usted ve una página web también depende de la resolución del monitor, de la pantalla en donde usted esté viendo esa página web. Si yo utilizo aquí, supongamos 100 píxeles, es un ancho fijo, pero imagínese que usted tiene un monitor muy grande y solamente si utilizo 100 píxeles, que es un tamaño muy pequeño, se va a ver un pedacito pequeñito. Entonces yo necesito que me ocupe el ancho total de la página, y como no tengo con exactitud, no sé con exactitud cuál es el ancho, yo prefiero decirle 100% para que me ocupe ese ancho total independientemente de cuál sea la resolución del monitor. Yo voy a guardar los cambios, voy a actualizar nuestra página web, que la tengo por acá, y al parecer no pasó nada. No ha pasado nada porque aún tengo esa caja sin color. Entonces esa caja está de color transparente. Para yo poder darle un color a esta caja voy a utilizar la propiedad background color. Y recuerde que usted puede utilizar aquí el color que usted quiera. En este caso yo voy a utilizar el color red. Vamos a guardar los cambios, regreso a mi página web, actualizo y miren que ahora sí tengo algo que me apareció en pantalla. ¿Qué tengo en pantalla? Tengo una caja que se llama nav, que tiene 25 píxeles de alto y el 100% de la pantalla. A esto me refería a que si utilizo otra pantalla con más resolución también va a seguir ocupando ese 100%. Pero si ustedes se dan cuenta, el texto queda por fuera de esa pequeña caja que yo utilicé. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar una propiedad más, y esta propiedad que es llamada line height, aquí la tengo, y esta propiedad line height debe ir con el alto que nosotros establecimos para ese nav. Si yo aquí utilicé 25 píxeles, el line height debería ser también de 25 píxeles. Vamos a guardar esos cambios, actualizo por acá y fíjense que parece que el texto se nos ubicó exactamente hacia la mitad. ¿Qué es el line height? Vamos a mirarlo por acá en la presentación. El line height es una de las formas que yo tengo para manejar el espacio dentro de las cajas. Esto es una caja, mire que dice line box, que es el ancho total que tengo de la caja. En este caso es el alto total de la caja. Y el line height es una propiedad que hace que el texto se ubique justo al centro del ancho total que yo tengo de la caja. Es decir, si esta caja tiene 100 píxeles de alto, si yo utilizo line height 100, lo que hace es casi que pasar una línea horizontal y hace que por encima de la línea exista la misma cantidad de píxeles que por abajo de la línea. Es decir, centra el texto en forma vertical. Eso fue lo que hice. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, en el height
aquí un alto de 100 píxeles y aquí lo dejo como 25, él me va a centrar el texto a 25 píxeles, es decir, no va a quedar centrado, va a quedar en una parte de la caja. 25 es la cuarta parte de 100, entonces debería quedar ubicado en una cuarta parte de este porcentaje que yo tengo aquí arriba. Vamos a darle guardar, vamos a venir a nuestro código, actualizo y entonces vean que cambió el alto de mi caja, ya es de 100, pero el texto se quedó en, digamos que en una cuarta parte. Si ustedes se dan cuenta, esto hace parte de esa cuarta parte de la parte superior. Entonces, si yo quisiera centrarlo aquí, yo lo único que tengo que hacer es establecer como 100 el line height para que él me ubique el texto justo hacia la mitad. Entonces vean, muchachos, cómo podemos ir jugando con los píxeles. Por ahora no le interesa mucho esta clase de píxeles porque vamos a tener unas sesiones donde les voy a explicar cómo funciona exactamente los porcentajes y a partir de qué punto nosotros comenzamos a hacer las medidas. Entonces terminamos de hacer nuestro trabajo con el NAP. Fíjense que tanto body como NAP han sido selectores de tipo etiqueta. Vamos a trabajar un selector diferente. Entonces vamos a ir a nuestro código, pero esta vez del código HTML, y vamos a buscar donde dice información ESAL 2018. Esta información ESAL también la voy a cubrir con una etiqueta NAP, pero esta etiqueta NAP, fíjense, agrego una etiqueta NAP al principio, la etiqueta NAP al final, pero en este caso en la etiqueta NAP de apertura voy a agregar algo más, voy a agregar un ID. ID es igual, entonces aquí puedo escribir entre comillas el nombre que yo quisiera, pero esta vez yo le voy a agregar un nombre particular, vamos a decirle 2, porque ya yo tengo un NAP que supongo que es el NAP 1 arriba, entonces yo a este le voy a llamar 2. ¿Qué es el ID? El ID es una forma de identificar específicamente este NAP que yo tengo, es decir, este NAP que está acá arriba, su nombre completo su nombre es NAP, pero este que yo tengo acá abajo, su nombre es NAP, pero digamos que tiene un alias que es 2. Entonces si yo me voy a referir al NAP que está acá abajo, para decir que voy a referirme específicamente a este, dentro de mis estilos CSS, voy a utilizarlo como, o lo voy a llamar como 2. Pero ¿cómo hago para llamar a un ID dentro de estilos.css? Lo hago utilizando el signo de numeral al principio. Entonces escribo 2. Numeral 2, entonces le estoy diciendo que se va a referir al ID que yo acabo de llamar 2 en mi código HTML. ¿Qué propiedades le puedo dar a este NAP? Las que yo quisiera. En este caso le voy a decir que el height, vamos a copiar entonces todas estas que yo tengo aquí porque voy a utilizar las mismas, pero simplemente que las voy a cambiar. Si yo no le doy propiedades a 2, cuando yo actualizo mi página web, fíjense que me hereda las propiedades de la anterior. ¿Por qué? Porque ambos son NAP. Pero como no le he especificado información a NAP 2, no le he especificado propiedades a NAP 2, hereda las propiedades digamos que del padre, del NAP principal. Entonces, para que no me pase esto, yo tengo que especificar propiedades para el NAP con ID 2. Entonces, voy a pegar esa información porque es la misma, pero voy a cambiar algunas cositas. Por ejemplo, el height no lo voy a utilizar de 100 píxeles, sino de 30, por ejemplo. Y el width, bueno, el width sí lo voy a dejar igual para que ocupe el ancho total de la pantalla. El background no se lo voy a dejar de color red, sino vamos a dejarlo de color red también. Pero entonces el line height vamos a dejarlo, recuerden que es del mismo porcentaje que el que está aquí arriba, que es 30. Entonces ahora si actualizo mi página web, entonces fíjense que ahora sí me cambió, porque yo acabo de darle propiedades específicas al NAP con ID 2. Lo que pasó anteriormente es un ejemplo de por qué se llaman hojas de estilos en cascada. Recuerden que una cascada cae desde la parte superior hasta la parte inferior. Como en mi código él va a comenzar a ejecutarse por aquí. Primero le puso el background color al body.
Luego él comenzó a ejecutar esto. Como esto aún no se había ejecutado y yo lo tenía en blanco, él heredó entonces esas propiedades. Por eso se llaman hojas de estilo en cascada, porque vienen bajando. Las propiedades que estén en la parte superior se van a ejecutar primero. Si yo tengo entonces una propiedad en la parte inferior que sobrescriba a la propiedad que está encima, entonces se va a mostrar primero la última propiedad que yo escribí. En este caso, por eso se me ejecuta ahora el line height de 30 y el height de 30 píxeles, porque están al final. Entonces ya sabemos que las hojas de estilo en cascada ejecutan primero lo que está hacia el final, porque es lo que se ejecuta por último. Regresando entonces al código de estilos, ya acabo de terminar de editar mi nav con ID 2. Ahora que vamos a editar, simplemente los H1, que ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Esto es un selector, de tipo etiqueta. Entonces vamos a decirle que H1 va a tener las siguientes propiedades. Vamos a decir que tiene un text align, o sea, una alineación en el centro. Vamos a decir que tiene un color, solamente vamos a darle esta propiedad de color y usted le establece el color que quiera. En este caso yo voy a establecer el color, este que tengo por aquí, y vamos a utilizar un font style que creo que lo habíamos utilizado en la clase pasada, y le voy a decir que va a ser italic. Acabo de establecer propiedades para la etiqueta H1. Cuando yo actualizo, entonces fíjense que acabo de centrarlo. Es un color muy parecido al blanco, no es blanco, pero acabo de utilizar un color muy parecido que lo centré, y fíjense que el texto entonces aparece precisamente en italics. Vamos entonces para la información de los H2, abro y cierro llaves, y dentro de esas llaves vamos a darle un text aligned, y esta vez yo no le voy a decir center, sino que le voy a decir left. Left entonces es alineación izquierda y lo vamos a dejar así, y vamos a establecerle una propiedad de color. Esta propiedad de color va a ser, podemos utilizar la black para que nos quede tal como está. Guardo los cambios, actualizo y no se ve al parecer ningún cambio, porque como dejé la propiedad como black, pero yo puedo establecer cualquier otro color aquí. Por ejemplo, yo puedo utilizar un color cian, aunque se vea muy feito. Yo puedo utilizar entonces aquí una propiedad yellow, a ver cómo se ve. Y entonces ahí tengo nuestra misión y nuestra visión de color yellow, pero no se ve muy bien, entonces vamos a dejarlo de color black para que se vea. Los dejamos de color black para que se vea. Y vamos entonces a modificar las propiedades de lo que son los H3. Y de H3 vamos a dejarle la alineación izquierda también, pero vamos a cambiarle el color. Y esta vez el color va a ser de tipo este que tengo aquí. Vamos a guardar los cambios, vamos a actualizar nuestra página web y listo. Fíjense que aquí me cambió un poquito el color de lo que estaban dentro de las etiquetas H3. Entonces, muchachos, vamos a dejar esta pequeña práctica hasta donde va. Lo que hicimos el día de hoy fue utilizar un nuevo archivo de estilos que es llamado normalize, que lo guardamos también dentro de la etiqueta CSS, que lo que hace es formatearnos los espacios o los márgenes de los diferentes navegadores web para que nuestras páginas se vean muy similares. En el momento sé que no lo vamos a notar tanto, pero a medida que vayamos trabajando, sí van a ver que nuestras páginas web puede que cambien entre diferentes navegadores. Pero si utilizamos entonces el archivo normalize, esto no va a pasar o no se va a notar tanto, porque es probable que todavía tenga errores. Por eso lo van actualizando. Fíjese que ya va por la versión 8. Van corrigiendo digamos que errores, o cada vez que actualizan el navegador, entonces ellos tienen que actualizar también su versión de normalize. Entonces utilizamos el archivo normalize, creamos un archivo CSS y a diferencia de la clase anterior, no solamente utilizamos selectores de tipo etiqueta, sino que esta vez utilizamos un selector de tipo ID. Recordemos entonces que un ID básicamente es un alias para yo poder llamar diferentes etiquetas de formas distintas, para poder darle distintos estilos a etiquetas. Si yo no tuviera la forma de llamar un ID 2 a este nav que utilicé aquí abajo,
Entonces este nav obligatoriamente debería tener el mismo estilo que el nav que utilicé arriba. Entonces este ID me permite especificar a quién le voy a hacer las modificaciones. Entonces, muchachos, vamos a dejar esta práctica hasta aquí. La idea es que usted haga una réplica de esto, utilice colores diferentes, intente ubicar esta página web de forma distinta. No solamente puede utilizar H1, puede utilizar fuentes externas para modificar el tamaño la forma en que se ve el texto. Y al igual yo voy a enseñarle un poco de eso más adelante. Pero por ahora vamos a hacer esta réplica y estas sesiones de clases que vienen van a ser prácticas. Entonces necesito que usted esté atento a estas prácticas y que se vaya aprendiendo qué hace cada una de estas propiedades que vamos utilizando. Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en una nueva sesión de clases.